Rafael Hernández es senador por la provincia de Almería con el Partido Popular y, por lo tanto, testigo y no sé yo también si protagonista de la actual situación política que tenemos a nivel general. Y es que mientras quizás los problemas que más nos interesan a los ciudadanos tienen que ver con la crisis sanitaria, la crisis económica que ha llevado aparejada, pues vemos que los grandes temas de los que se ocupan en el Congreso, en el Senado, pues resulta que es el modelo de Estado, que es república, que es democracia. Se abren investigaciones a un partido de la oposición, sin embargo, a un partido que está en el gobierno, pues a ese no se le investiga, en ambos casos por temas relacionados con corrupción. Vemos un exceso de información, por ejemplo, sobre la gestión de la pandemia en Madrid, que sí, que es algo que afecta a mucha gente de Madrid, pero en el resto, en Andalucía funciona de otra manera. Sin embargo, quizá porque las cosas no están yendo excesivamente mal en Andalucía, pues eso no sale en los medios. No sé qué es lo que está ocurriendo, pero lo cierto es que esa tensión política, como digo, pues está más relacionada con otros temas que con lo que nos interesa a la mayoría de los ciudadanos. No sé si piensa lo mismo el señor Hernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes o buenos días, Rafael. Bueno, yo creo que has tratado una parte esencial de lo que sucede en España, ¿no? En España estamos en una situación de degradación de las instituciones democráticas, provocadas por un gobierno que se ha visto desbordado por su imprevisión y su negligencia a la hora de frenar una crisis sanitaria. Nos hemos convertido en el peor país del mundo en relación con el número de muertos, a pesar de que el gobierno ha estado ocultando toda esta gravísima situación durante mucho tiempo. Luego se nos dijo que salíamos más fuertes, que habíamos derrotado al virus, y ahora de nuevo pues estamos en la segunda ola, otra vez los peores de Europa, ¿no? Y el gobierno, ante esta situación, ¿qué es lo que está haciendo? Pues intentar distraer a la gente. En vez de que la gente esté preocupada por la situación sanitaria, pues pretende reducir esta gravedad de la situación sanitaria a un conflicto político entre el gobierno central y la administración de la Comunidad de Madrid, cuando evidentemente si somos los peores y España es la peor de toda la Unión Europea, es porque afecta al conjunto del territorio, ¿no? Aquí no hay una genética distinta en unas comunidades o en otra, y en relación con la cifra de fallecidos, pues hay comunidades en estos momentos autónomas que están peor que la de Madrid, pero la estrategia del gobierno ha sido, en unos momentos como estos, desatender la situación, eludir sus responsabilidades e intentar echar la culpa al resto de las comunidades autónomas, ¿no? Cuando el responsable sigue siendo el gobierno del señor Sánchez. En segundo lugar, evidentemente el gobierno se está inventando cuestiones con las que distraer a la gente de los graves problemas, porque la crisis sanitaria le está siguiendo una crisis económica brutal. Hemos tenido una caída de nuestro Producto Interior Bruto del 18%, otra vez los peores de España, de Europa, perdón, España. Y esto tiene que ver con una nefasta gestión por parte del gobierno, de un gobierno social comunista para el cual la situación económica no es algo que le preocupe, ¿no? Es más, las medidas que está adoptando hasta estos momentos son solo medidas que lo único que vienen es a poner parches ante la gravísima situación y no afrontar la gravedad del problema real, ¿no? Vemos como el señor Sánchez, pues en vez de intentar acercarse a posturas con el Partido Popular para unos momentos de crisis, buscar una solución económica y social al país, pues sigue con sus socios comunistas, mendigando los apoyos de los independentistas, y ha llegado a la nefasta o a la infamia de pedirle perdón a Bildu y a ETA por el suicidio de una etarra en las cárceles. Bueno, esto es lo que hay, y desgraciadamente tras la crisis sanitaria viene la crisis económica, que ya está aquí, y desgraciadamente después vendrá la crisis social. Y esto es lo que nos preocupa al Partido Popular, ¿no?
No, Sí, no, quería. la memoria histórica, ni la degradación de las instituciones, que es en lo que está Sánchez, ¿no? En embarrar el terreno de juego, porque en el fango él se mueve muy bien. Ujú. Quería preguntarle en relación con esto por las encuestas en las que, bueno, al Partido Socialista tampoco parece que le vaya tan mal y al Partido Popular tampoco parece que le vaya tan bien. No sé, ¿cree que de nuevo el Partido Popular, temas de cómo ahora la Kitchen y demás, le está afectando, le está minando ese espacio que podía ganar ante la gestión que está haciendo el gobierno socialista? Bueno, el gobierno socialista ha dedicado 25 millones de euros a comprar la línea editorial de las televisiones nacionales, ¿no? De los dos grandes grupos. Y evidentemente en una campaña de acoso contra el Popular, que es quien estaba creciendo y está creciendo en las encuestas y quien puede plantear una alternativa al gobierno socialista. El señor Sánchez lo que está haciendo es polarizar a la sociedad, es decir, enfrentar a la sociedad con los viejos fantasmas del pasado, con la guerra civil, con la república, con todas estas cuestiones, intentando fortalecer pues a la derecha más radical, ¿no? Y eso es lo que le ha venido bien en las anteriores confrontaciones electorales y esa es parte de su estrategia. Cuando eso no ha sucedido o no ha sido eficaz, como por ejemplo en las elecciones municipales, pues el Partido Popular ha ganado las elecciones. Las ha ganado en Madrid, las ha ganado en Almería, las ha ganado en numerosas comunidades autónomas y por lo tanto Sánchez tiene que reforzar esta tensión social y esta polarización social, pues intentando fortalecer a Vox para romper y vaciar el centro derecha, que es la alternativa real al Partido Socialista. Si combinamos esta compra de líneas editoriales en las televisiones para atacar al Partido Popular y debilitarle, y el intento de reforzar a Vox por parte del gobierno, también que entra dentro de esa estrategia, pues tenemos el panorama que dan un poco las encuestas. El Partido Popular sigue siendo la única alternativa, pero evidentemente todavía el Partido Socialista consigue mantenerse. Pero más allá de las encuestas, lo importante, lo que le preocupa a la gente, no es eso. Lo que le preocupa y nos preocupa al Partido Popular es cuál va a ser el futuro de la educación de nuestros hijos. Ahora se está diciendo, o se ha presentado un proyecto de ley que según el cual da igual que te esfuerces o que no hagas nada, ¿no? Puedes pasar de curso suspendiendo todas. Usted me contará a dónde vamos, ¿no? Según también, pues, otro proyecto. Por cierto, ahora que menciona el tema de la educación, que es una competencia que tienen las comunidades autónomas, pues ese tema que es de las comunidades, con este paso, en este curso del COVID-19, pues estamos viendo que está funcionando bastante bien. Es decir, que creo que no llega al 1% en toda España el número de aulas que han tenido que ser cerradas por cuarentena. O sea que lo están, en general, las comunidades autónomas, Bueno, parece que algo de su competencia lo están haciendo bueno, bien. Rafael, es que lo que han hecho la gran mayoría de las comunidades autónomas ha sido detectar antes de iniciar el curso escolar, a pesar de que el gobierno no tomaba decisión alguna ni mandaba criterio alguna, detectar la salud, por ejemplo, de los sanitarios, y se hicieron PCRs de forma masiva entre, por ejemplo, todo el sector educativo, ¿no? Para ver cuál era la salud de los profesores. Oiga, pues eso ha permitido detectar dónde estaba el problema y aislar a las personas que tenían el problema, ¿no? Esto es un poco lo que ha intentado, por ejemplo, Ayuso en Madrid con los barrios, ¿no? Cuando se decide aislar un barrio concreto es porque existe una alta incidencia. Ahora el gobierno que ha decidido en Madrid, no, cerrar Madrid, pero todos los barrios estén más o menos contaminados, hay libertad de circulación. Se ha roto esas restricciones, con lo cual, pues evidentemente la gente sale y al final todo Madrid acabará infectado, las zonas que no tenían infección y las zonas que tenían infección.
las comunidades autónomas, cuando se les ha dejado trabajar, han sido bastante más eficaces que el gobierno. Hoy, Rafa, hemos conocido que el gobierno y que el señor Sánchez había tenido 11 alertas de seguridad nacional entre enero y el mes de marzo, antes de las famosas manifestaciones del 8M. Las actas que se han encontrado son las actas que habíamos pedido en el Congreso y el Senado al Gobierno y que el Gobierno se negó a entregarnos. Ha existido una negligencia criminal por parte de este Gobierno. Han intentado tapar los muertos, han intentado que no se notara la gravedad de la crisis con aquello de los aplausos, que estaba muy bien a los sanitarios, pero que el Gobierno intentó hacer aplausos suyos. Luego se nos dijo que habíamos confinamiento más brutal de ningún otro país de nuestro entorno. Y ahora pues estamos como estamos. Sí, yo creo que las comunidades autónomas han hecho bastante mejor su tarea que el gobierno de España. El gobierno de España lo que hizo fue irse de vacaciones, lavarse las manos, quitarse de en medio e intentar montar una guerra en Madrid con efectos desestabilizadores, porque lo que buscan sencillamente al final, no nos equivoquemos, es hacer una moción de censura en Madrid contra Ayuso, pues ayudándose con algunos que a veces están muy despistados, ¿no? Lo estuvo Rivera en su momento y eso propició la moción de censura contra Rajoy, y en estos momentos veo también muy despistado a Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Espero que no Sí, cometan pues, ningún error. hablando de mociones de censura, quería preguntarle por la de Vox y cuál será el papel del Partido Popular en ella, porque si las cuentas no me fallan, incluso si el Partido Popular votara a favor, sería prácticamente imposible que triunfara. Y en todo caso, ¿cuál va a ser el papel del Partido Popular en ella? Mire, el otro día el señor Espinosa de los Monteros, en una entrevista que le hicieron, le falló el subconsciente y dijo que la moción de censura era contra el Partido Popular. Bueno, de alguna forma algo de esto hay. Yo creo que hay una complacencia entre Vox y Sánchez para hacer cada uno su papel, ¿no? Y hacer la pinza al Partido Popular con el objetivo de impedir que en España haya una alternativa real. Las mociones de censura son mociones constructivas en las que se tiene que presentar un programa alternativo. Ya sé que el PSOE no lo hizo en su día, ya sé que Podemos tampoco lo hizo en su día, pero que Vox se dedique a imitar al PSOE o a Podemos en una situación además política y aritmética que no da y que sabe el señor, el presidente de Vox que no da, y el señor Espinosa de los Monteros también, pues mire, no sirve para nada, solo sirve para aglutinar en su contra a todo lo que es el mundo del socialismo, el comunismo, el independentismo e incluso los bilduetarras. Y eso es lo que se va a producir en el Congreso de los Diputados, una votación que va a reforzar a Sánchez. Y el señor Abascal pues está pues en las musarañas. El señor Abascal tiene un problema y es que se cree que todo se hace con testosterona y en la política no funciona ni en el Congreso la testosterona, lo que funciona son los números. Y en estos momentos los números que hay son los que hay, desgraciadamente. Entonces estar presentando ahora una moción de censura no tiene ningún sentido, no sirve para nada, solo sirve en sentido contrario para producir un efecto de aglutinamiento de todas las fuerzas de izquierda y radicales de extrema izquierda en torno a la figura de Sánchez. Por lo tanto, a mí me parece un error estratégico monumental. Desde luego, este no era el momento para presentar esa moción de censura, porque lo único que, insisto, va a permitir es que Sánchez salga de la misma reforzada. Y esto es una evidencia. Una moción de censura en este país no se presentaba antes de la de Podemos desde hacía 20 y tantos años, ¿no? Porque siempre había sido un fracaso, y salvo la que se presentó en su día, que reforzó a Manuel Fraga, pues la única que ha tenido éxito, desgraciadamente, fue la de Sánchez, pero porque había una mayoría parlamentaria que lo permitía. En estos momentos, lo que nos tiene que decir Abascal es si él piensa que es que Bildu va a apoyar esa moción de censura. Si los independentistas catalanes van a apoyar esa moción de censura.
Y si eso no es así, ¿para qué la presenta? ¿Para hacer un discurso? ¿Para erigirse en protagonista un día a la Pero bueno, semana en el Parlamento? no le servirá también para ubicarle a ustedes, a ubicar al Partido Popular, es decir, bueno, sí, mucho criticar al Partido Socialista y a Podemos, pero cuando se presenta la oportunidad se quedan fuera. Rafael, nosotros censuramos al gobierno eh, todos los días en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado. No hay más que seguir las sesiones de control del Congreso y el Senado, donde Pablo Casado censura permanentemente al señor Sánchez. La moción de censura es otra cuestión absolutamente distinta. Es, desde el punto de vista constitucional, una acción que busca plantear una alternativa de gobierno con un candidato y un programa constructivo. Por lo tanto, es que ese sistema no está preparado ni está previsto para una situación como esta. Para eso está el control parlamentario. Lo que hay que hacer es reforzar el control parlamentario. El control parlamentario y las comisiones que tienen secuestradas en el Congreso y en el Senado las presidentas del Congreso y del Senado. La oposición en las sesiones de control, donde, por cierto, pues tampoco destaca mucho los discursos del señor Abascal. Esto es lo que hay, la oposición haciendo y presentando alternativas, como ha hecho el Partido Popular, por ejemplo, en la lucha contra la crisis sanitaria, con el Plan Cajal, por ejemplo, en materia de educación, pues censurando esta nueva ley del gobierno que pretende atacar la educación especial y la educación concertada. Por ejemplo, pues presentando alternativas a esa subida del IVA que pretenden hacer contra la sanidad privada o la educación concertada, que lo único que va a hacer es precisamente derivar personas que ahora están en esos sistemas hacia el sistema público, por lo tanto, sobrecargar el sistema sanitario público y ponerle más en problemas y colapsar el mismo, que ya está bastante colapsado en unos momentos como estos. Eso es lo que tiene que hacer en el Parlamento la oposición. El señor Abascal acaba de llevar al Congreso y ha entrado como un elefante en una cacharrería y desconoce para qué sirven los elementos constitucionales. Y oiga, un día pues se subirá a la tribuna, bien, estarán un día allí diciendo todo tipo de cuestiones que ya sabemos todos de lo mal que lo está haciendo este gobierno, y al final la conclusión, Rafael, será esta, y es que el PSOE tendrá más apoyo el señor Sánchez que el que obtuvo el día de la propia investidura. Y esto es lo malo, y esto es lo malo. Al final, esos son los resultados. Lo que hay que pensar es en el resultado y pensar con la cabeza y conocer qué es lo que dice nuestra Constitución y para qué sirven elementos constitucionales como el de la moción de censura o el de la moción de confianza. Yo creo que hubiera sido más inteligente solicitarle al señor Sánchez que se presentara una moción de confianza. Creo que hubiera sido más útil que lo que ha hecho el señor Abascal. Ha hablado de apoyos parlamentarios y esa es la base principal de una negociación para los presupuestos, unos presupuestos que siguen siendo los últimos que dejó el señor Cristóbal Montoro, unos presupuestos que probablemente son los que han servido para que a día de hoy pues siga habiendo licitaciones y adjudicaciones para el AVE a Almería. Quería preguntarle por una parte, en general, ¿cuál es su visión de los presupuestos del gobierno? Porque me da la sensación de que el gobierno está buscando apoyo a unos presupuestos sin que esos todavía se conozcan, ni siquiera en sus líneas generales. Y por otra parte, querría preguntarle en concreto por Almería, ¿qué es lo que el país considera imprescindible que esos presupuestos toquen en relación a nuestra provincia? Bueno, evidentemente llevamos 3 años ya, 3 ejercicios con unos presupuestos que fueron votados en contra por el Partido Socialista y por el propio grupo parlamentario del señor Sánchez, lo cual sin duda alguna es una paradoja. Y ahora se está pidiendo un apoyo para unos nuevos presupuestos sin que se nos haya presentado, como dice la Unión Europea, la regla de déficit y el techo de gasto, que son pasos imprescindibles previos y además pasos
que permiten que los ayuntamientos y las comunidades autónomas también preparen sus propios presupuestos. Por lo tanto, ahora o hasta ahora, lo único que sabemos es que el señor Sánchez va a presentar unos presupuestos progresistas, que es lo que el señor Sánchez nos ha dicho aquí en el Senado hace bien pocos días. Y ya conocemos lo que son presupuestos progresistas, Rafael, lo hemos visto en otras ocasiones, son los presupuestos del señor Zapatero. Presupuestos de gasto expansivo, presupuestos que van a servir para subir los presupuestos, los gastos públicos y los impuestos y, por supuesto, para hundir el país. Y en lo que se refiere a Almería, pues mire, en Almería es que el problema que tenemos es que tenemos un gobierno que hace trilerismo con Almería. Tienen paralizadas todas las inversiones presupuestarias que se contemplaban en los presupuestos del 18, desde el paseo marítimo en la ciudad, la estación de Renfe que se tenía que haber acabado, la rehabilitación sigue sin acabarse, el soterramiento del Puche está en obras pero va con retraso. Y en cuanto al AVE, ¿qué le voy a contar? Hemos vuelto a la vieja política del Partido Socialista. Solamente están uno de los tramos y tenían que estar los 6 en estos momentos licitados, adjudicados y en obras. Y de esos otros tramos no se tienen ni noticias. El subdelegado del gobierno lo que ha hecho ha sido el otro día hacer una excursión como las que se hacían antaño, y usted es un periodista veterano en Almería, a los famosos túneles aquellos de los Gallardos, ¿no? Donde cada cierto tiempo andaba un autobús con periodistas a hacer unas fotos y no se sabía nada más de eso. Y ahora tenemos lo mismo con el tramo que está en obras en Cuevas. Se mandan a los periodistas allí a que hagan unas fotos, pero oiga, ¿y el resto de los tramos cómo está? Por lo tanto, mire, ya no es una cuestión de que esperemos algo de los presupuestos para Almería, no. Si lo que queremos es que se apliquen los presupuestos que se aprobaron en el 18, que tenían consignaciones presupuestarias plurianuales. En materia hídrica también. En materia hídrica, pues seguimos con la desaladora de Cuevas de la Almanzora paralizada, lo cual sencillamente es ciertamente lamentable, porque estamos hablando que hace 2 años y medio ya había unos presupuestos que tenían consignaciones para todo esto. Por lo tanto, yo lo único que deseo es que los presupuestos que ya se han aprobado y que el gobierno deje de hacer trilerismo con nuestra provincia, deje de ningunear a Almería e impulse la obra pública en Almería presupuestada, que sin duda alguna servirá para paliar el grave crecimiento de paro que hemos tenido y que hemos conocido en el último mes de septiembre respecto al año pasado. 16.000 parados más en Almería en solo un año. 600.000 parados más porque el principalismo del gobierno en toda España. Este es el grave problema de España y de Almería, el paro. Pues muchísimas gracias por su tiempo y por, dibujarnos esa situación que hay en Madrid. Y para despedirme yo le diría, yo sé que es una despedida que a usted, igual que es de centro derecha, pues no le gusta, pero creo que teniendo en cuenta la época que nos ha tocado vivir, pues bueno, salud. Bueno, salud.